Que Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Es para mí un placer, un privilegio, un honor estar compartiendo la palabra de Dios en esta hora. Agradezco mucho al Señor por esta oportunidad y sin más vamos al mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Se titula De la muerte a la vida y vamos a estar estudiando el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 al 14. Esta es una historia quizá conocida por muchos, aunque no sé si siempre la interpretamos y la entendemos eh, correctamente. Porque la verdad es que si no conocemos el contexto de la historia, del momento en el que fue dada esta visión al profeta Ezequiel, la verdad es que la historia parece sacada de una película de ciencia ficción, ¿no? Pero cuando entendemos el contexto y comprendemos el mensaje que Dios quiso darnos a través de esta historia, la verdad es que es un mensaje hermosísimo y yo pido a Dios que sea un mensaje que llegue a nuestros corazones el día de hoy. Y déjenme introducirme de la siguiente manera, refiriendo a un tema muy común en nuestra cultura, que es el tema de los zombies. Zombies, los vemos por todos lados el día de hoy. De unas 2 o 3 décadas para acá, los zombies se han convertido en un tema muy popular en la cultura en la que vivimos ustedes y yo. Los vemos en películas, en series de televisión, los vemos en revistas, en novelas, en historias, en videojuegos, en camisetas. Son parte del imaginario colectivo el día de hoy. Y son muy populares. Y creo que una de las razones por las que este tema es tan popular es porque es muy fácil sentirse identificado con zombies el día de hoy. Mucha gente vive como zombies. ¿Qué son los zombies? Los zombies son seres humanos, cadáveres de seres humanos, muertos que han sido reanimados. No están vivos del todo, pero tampoco están muertos del todo. Caminan, comen, se mueven, pero no hay vida verdadera en ellos. Esos son los zombies. Y me parece que así vive mucha gente el día de hoy, especialmente la gente que vive sin Dios. Comen, se mueven, caminan, van a trabajar, salen a la calle, van a la escuela, van de vacaciones e incluso van a la iglesia algunos, pero no hay vida verdadera en ellos. Así es nuestro mundo sin Dios, mis queridos hermanos. Y en la historia que vamos a estudiar, así se sentía el pueblo de Israel. Sin vida, sin esperanza, se sentían una nación muerta. Y Dios les da este mensaje maravilloso y poderoso a través del profeta Ezequiel, que en el Espíritu de Dios hay esperanza de nueva vida, hay resurrección, hay restauración. Y eso es un mensaje hermoso, que solamente en Dios podemos venir de la muerte a la vida. Y de eso se va a tratar el mensaje del día de hoy. Vamos a nuestro texto bíblico que está en Ezequiel 37, versículos del 1 al 14. Voy a leer de la Reina Valera que dice así. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo hablé, Jehová, y lo hice,
dice Jehová. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Permítenos entenderla, Señor, y asumir y abrazar el mensaje que tú tienes para nosotros en esta hora. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Quiero que vayamos a este mensaje y que lo entendamos de verdad, como debe ser. Por eso vamos a hacer 3 preguntas el día de hoy. Número 1, ¿qué significó entonces? ¿Qué significó esta visión en el momento en el que fue dada? Dios le dio esta visión al profeta Ezequiel para el pueblo de Israel en un contexto específico para darles un mensaje concreto. ¿Qué significó entonces? Siguiente, ¿qué significa siempre? Significó algo para las personas que recibieron este mensaje, pero también significa algo como palabra de Dios verdadera para todas las generaciones. Tiene un mensaje para nuestra fe. ¿Qué significa en todo tiempo y en todo lugar? ¿Qué significó entonces? ¿Qué significa siempre? Y por último, ¿qué significa hoy para ti y para mí? La vamos a aplicar a nuestra vida. ¿Qué significa para nosotros el día de hoy? Vamos entonces a estas 3 preguntas. Número 1, ¿qué significó entonces? Miren, hermanos, no es tan difícil de entender lo que significó esta visión. El texto nos lo dice un poco, y si conocemos el contexto histórico por el que estaba pasando el profeta Ezequiel y el pueblo de Israel en la época de Ezequiel, la verdad es que es un mensaje muy profundo y muy hermoso, pero también muy sencillo, muy fácil de comprender. Les cuento de qué trata el contexto. Primero, el contexto en la profecía del profeta Ezequiel. En el capítulo 36, el capítulo anterior, Dios le ordena a Ezequiel que profetice acerca de la restauración del pueblo, que Dios va a poder restaurar al pueblo de Dios, dirigidos por el liderazgo de David mi siervo, así dice el versículo 37-24, que claramente es una referencia no al rey David, sino al Mesías, a Jesucristo. Es una manera de hablar del Mesías. Y bueno, este mensaje de restauración para el pueblo de Dios parecía imposible. ¿Por qué? Déjenme les cuento en qué situación estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido conquistado, había sido derrotado por parte de los babilonios. Los babilonios habían venido a Jerusalén y habían destruido la ciudad por completo. El templo de Salomón había sido destruido, habían quedado solo ruinas del templo de Salomón. Y muchos hombres y mujeres también del pueblo de Judá habían sido llevados en cautiverio a Babilonia. Esto es lo que conocemos como el exilio, como el cautiverio babilónico. Piensen lo que esto significa, mis queridos hermanos. El pueblo de Dios ha sido derrotado por un pueblo extranjero. Esto es grave. Han perdido todo. Sus casas, sus familias, y ahora están en una nación extranjera, hablando un idioma extranjero, en una cultura diferente. El versículo 37:11 lo deja muy claro. Mira cómo dice la palabra de Dios. Entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Estos huesos son la casa de Israel. He aquí dice, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza se ha perdido. Ciertamente somos desechados. El valle de los huesos secos es una metáfora del pueblo de Dios de Israel, que se sienten como huesos completamente secos, sin vida. Totalmente secos, no hay vida en ellos, no hay posibilidad de que tengan vida. Así se sienten los israelitas, como una nación derrotada. Y han sido derrotados realmente por los babilonios. Pero el mensaje de Dios es maravilloso, que ahí en medio de su tragedia, en medio de su derrota, Dios viene a ellos y les dice, yo los voy a restaurar, yo los voy a resucitar. Y estos huesos secos van a tener carne y yo voy a derramar mi espíritu sobre ellos y van a tener vida. Y Dios va a restaurar a su pueblo, porque Dios es un Dios fiel a sus promesas. Y ese es el mensaje, así de sencillo. Ese es el mensaje del profeta Ezequiel en esta visión. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Qué significa esto? ¿Qué importancia tiene esto para nuestra fe? Esta es palabra de Dios y este tiene un mensaje para todo cristiano, para todo creyente en todo tiempo y lugar. ¿Cuál es el mensaje? Y entonces déjenme reflexionar primero para responder esta pregunta. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Es una profecía de Dios que dice, los voy a restaurar. Ciertamente el pueblo de Dios regresó a Jerusalén y ciertamente reconstruyeron las murallas y ciertamente reconstruyeron el templo. Y podemos decir que ese fue un primer cumplimiento. En tiempos de Esdras y Nehemías se reconstruyó la muralla y se reconstruyó el templo. Sin embargo,
Dios no se detiene ahí. Y ese no es todo el cumplimiento de las promesas de Dios. Ni siquiera es su cumplimiento más grande. Porque por más que se reconstruyó la muralla, por más que se reconstruyó el templo, físicamente la nación de Israel ha sido restaurada, pero falta algo. No es todo lo que Dios está haciendo. Porque espiritualmente muchos seguían muertos en sus pecados. Y por eso vino Cristo Jesús. Y es entonces cuando se cumple esta profecía de una mayor manera. Cuando viene Cristo Jesús y predica su mensaje y muere en la cruz y resucita con poder y derrama su Espíritu Santo sobre aquellos que crean en Él. Y Jesucristo crea la iglesia, que es el pueblo de Dios. Entonces se cumple esta profecía. Nosotros somos el cumplimiento de esta profecía, porque aquellos que hemos creído pasamos de estar muertos en nuestros pecados a estar vivos en Cristo Jesús por su Espíritu Santo. Hemos sido resucitados juntamente con Él. Y algún día esta profecía será cumplida por completo cuando estemos con Él por la eternidad. Y eso es maravilloso, mis queridos hermanos. Así es que déjenme resumir lo que esto significa con 3 frases. Número 1, esto nos habla, nos enseña acerca de nuestra condición, que estamos muertos en pecado. Este pasaje nos revela que nuestra condición es que estamos muertos en pecado. Sin Dios, estamos muertos en pecado. Eso lo dice la palabra en Efesios 2:1. Cualquiera que no haya creído en Cristo Jesús está muerto, es como un zombie. A lo mejor se mueve, a lo mejor camina, pero no hay vida real en ellos, porque sin Dios, sin esa regeneración que el Espíritu de Dios opera en nuestros corazones, estamos muertos. Número 2, este pasaje nos habla de nuestra necesidad. Nuestra necesidad es la intervención de Dios. Solamente Dios puede resucitar los huesos secos. Este era un valle de huesos secos por completo. Y el Espíritu le pregunta a Ezequiel, ¿pueden vivir estos huesos? Y Ezequiel dice, Señor, tú lo sabes. La respuesta es no pueden vivir. Pero la respuesta real es solo si Dios quiere. Porque solo el poder de Dios puede restaurarnos. Solo el poder de Dios puede resucitarnos. Estamos muertos en nuestros pecados. Y solamente el poder de Dios, solamente la gracia maravillosa de Dios puede resucitarnos. Y número 3, nos habla de nuestra esperanza. Ya dijimos que nos habla de nuestra condición, muertos en pecado. Nos habla de nuestra necesidad, la intervención de Dios, y nos habla de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Una nueva vida en Jesús. No importa qué tanto nos hayamos alejado de Dios, no importa qué tan desesperada esté nuestra situación, en Dios hay esperanza, porque Él puede hacer nuevas todas las cosas. Él puede hacer nuevas todas las cosas. Estos huesos no tenían ninguna esperanza, pero en Dios lo imposible se vuelve posible, porque Él puede hacer nuevas todas las cosas y algún día toda la creación será restaurada y renovada. Y eso es lo que nos enseña este pasaje. Esa es la verdad maravillosa de este pasaje para todas las épocas. Y vamos a lo tercero, que es la aplicación y que es donde me quiero concentrar por último en este mensaje, en los minutos que nos quedan. ¿Qué significa para ti el día de hoy este mensaje? ¿Qué significa para mí, para ti, para nosotros hoy? ¿Cómo aplicamos este mensaje a nuestra vida? Y mira, esta visión que tuvo el profeta Ezequiel, cabe aclarar que es una visión. Es una revelación que tuvo Dios. No lo niego ni creo que sea necesario negarlo, pero no creo que haya sido un hecho real en el sentido de que había un valle de huesos que resucitaron y se convirtieron en un gran ejército. La palabra de Dios dice que fue una visión. Ezequiel tuvo una visión, Dios hizo ver a Ezequiel esta visión que es un mensaje para el pueblo de Dios. Pero independientemente como haya sido, lo importante es el significado. Porque esto pasó hace 2500 años. Hace 2500 años. Y sin embargo, sigue teniendo un mensaje para ti y para mí. Algo poderoso que decirnos el día de hoy. Te quiero preguntar, ¿alguna vez te has sentido sin vida, sin esperanza, sin ayuda? ¿Alguna vez te has sentido como un zombie? Quizá estás experimentando un gran dolor por una pérdida, o un sueño roto, algún proyecto fracasado, algún deseo de tu corazón que no se cumple. Tal vez sea una situación financiera, una situación laboral, tienes problemas económicos, te despidieron de tu trabajo, a lo mejor tienes problemas de salud, un diagnóstico médico.
positivo que en realidad es bastante negativo. La muerte de un ser querido, una separación, un divorcio, un problema familiar. A lo mejor tienes el sueño de casarte y no has encontrado pareja. A lo mejor tienes el deseo de tener hijos y Dios no te ha concedido esa maravillosa bendición. No lo sé. Lo que sea que estés experimentando. Hay sueños rotos en tu corazón. Hay algo que parece muerto dentro de ti. Déjame decirte que hay esperanza en el poder de Dios. O a lo mejor, y esto es el mensaje más importante, nunca has creído en Cristo y estás muerto por dentro. Dios te puede revivir. Dios puede revivir tus sueños rotos. Dios puede sanar tu corazón. Dios puede traerte de muerte a vida. Eso es lo que significa para nosotros hoy. Así es que déjame decírtelo de 3 maneras. Número 1, solo Dios puede llevarnos de la muerte a la vida. Solo Dios puede llevarnos de la muerte a la vida. Estos huesos estaban completamente secos, mi hermano. Esos huesos que Ezequiel vio estaban totalmente secos, sin carne, absolutamente no. De hecho, el Espíritu, como ya dije, le pregunta a Ezequiel, ¿pueden vivir estos huesos? La respuesta lógica es totalmente no, absolutamente no. Sin embargo, Ezequiel contesta, Señor, tú lo sabes. Señor, solo tú lo sabes. ¿Por qué? Porque Ezequiel sabe que para Dios lo imposible es posible. Contra todo pronóstico, para Dios lo imposible es posible. En su poder podemos ser hechos nuevos, mi querido hermano. Piensa en esto. Él creó los cielos y la tierra. Él puede recrear tu vida. El poder que encendió el sol, la luna y las estrellas puede iluminar tu alma. Aquel que sopló aliento de vida en la humanidad puede soplar su espíritu sobre ti y traerte a la vida. El que partió las aguas del mar puede abrir caminos en tu camino. El que resucitó a Lázaro de entre los muertos puede resucitar aquello que está muerto en tu corazón. El que multiplicó los peces y los panes puede proporcionar alimento para tu familia. El que hizo ver a los ciegos, el que hizo caminar a los cojos, puede hacer milagros y sanar cosas en tu cuerpo. El que calmó la tormenta y los mares y los vientos le obedecen, también puede calmar la tormenta de tu corazón. El poder de Dios, mis hermanos, el poder de Dios que resucitó a Jesucristo es el poder de Dios que está activo hoy en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar. Se trata de confianza en Dios. Confiar que Él lo puede hacer. Número 2, solo el Espíritu Santo puede hacernos verdaderamente vivos. Solamente en Cristo podemos estar verdaderamente vivos. Mi hermano, vivir no es estar vivo. Vivir es vivir en Cristo Jesús. La verdadera vida es la vida en Cristo Jesús y esa es vida en abundancia. Ezequiel mostró una gran fe en Dios. Aun cuando era imposible que esos huesos secos tuvieran vida, Ezequiel sabía que solo en Jesús que solo en Dios había vida. Y su gran demostración de fe fue precisamente la obediencia. Déjeme lo digo lentamente para que se entienda. Obediencia. Cada vez que el Espíritu Santo le mandaba a profetizar, profetiza sobre estos huesos, Ezequiel profetizaba. Simplemente obedecía a Dios. Y noten ustedes que fue como en partes. La primera vez le dijo, profetiza, y esto es lo que pasó. Había tendones sobre ellos y la carne había venido sobre ellos y la piel los había cubierto, pero no había aliento en ellos. Sabes que aquí en el hebreo original hay un juego de palabras muy hermoso, porque la palabra hebrea para aliento es la misma palabra para espíritu, ruach. Es la misma palabra, ruach, que significa aliento y significa espíritu. Así es que hay un juego de palabras. Estos huesos, no hay aliento en ellos porque no está el espíritu en ellos. Había carne y huesos, ya no eran huesos secos, pero aún no tenían vida. Aún no tenían vida porque lo que realmente nos hace vivir es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y Ezequiel obedece y por segunda vez profetiza porque eso es lo que el Espíritu le ordenó. Obedece al mandato de Dios. Y esto es lo que pasa enseguida. Así que profeticé como Él me ordenó y el aliento entró en ellos y vivieron y se pusieron de pie. Un ejército extremadamente grande. De un valle de huesos secos a un poderoso ejército. Solo Dios puede hacer eso, mis hermanos. Solo Dios puede hacer eso. ¿Cómo? Con su Espíritu Santo. Mi hermano, el Espíritu
Santo de Dios, es lo que trabaja en nuestros corazones para traernos de muerte a vida. Deja que el Espíritu Santo te transforme. Déjame, te cuento una ilustración. El otro día iba manejando y me subí a mi carro y había un bicho en el parabrisas, de esos que en mi tierra le llamamos willies, unos bichos así como larguitos, negros, que tienen una línea roja, que son así como larguitos y que tienen sus manitas. Y estaba ahí en el parabrisas, yo estaba viendo agarrado al parabrisas, y yo empecé a avanzar y no pensé mucho, simplemente lo vi y dije, ahorita que avancemos con el aire, se va a salir volando. Y entonces empecé a avanzar por el estacionamiento de mi fraccionamiento, donde está mi apartamento, y vi que no, el aire no se agarraba a él, pues, y no se salía volando. Me sorprendió. Pero dije, bueno, ahorita que entremos a la calle y vaya un poco más rápido, va a salir volando. Entramos a la calle, fui un poco más rápido y aquel bichito se agarraba al parabrisas con su vida y no se iba. Finalmente dije, bueno, ahorita que entremos a la avenida principal, a la avenida rápida, la vía rápida, el highway, el freeway en los Estados Unidos, va a salir corriendo, ¿no? Va a salir volando. Entramos al highway, iba yo ya más rápido y no se iba el bichito. De pronto se le zafaba una patita, ¿no? Pero él con todas sus fuerzas regresaba. Y luego se le zafaba la otra patita y con todas sus fuerzas regresaba. Finalmente yo dije, le voy a dar bien rápido a ver si se va, ¿no? Porque yo estaba yo intrigado. Y se agarró con todas sus fuerzas y temblaba el bichito las dos patas, pero finalmente se fue. ¿Por qué les cuento esta historia, mis hermanos? Creo que así de necios somos ustedes y yo. No estoy poniendo de buen ejemplo a este bicho. Lo podría poner de buen ejemplo si fuera otro el enfoque, pero hoy déjame ponerlo de mal ejemplo. A veces somos como ese bicho ustedes y yo. Nos aferramos a nuestro pasado, nos aferramos a nuestro pecado, nos aferramos a las cosas malas de nuestro corazón, a lo que está muerto en nosotros. Y Dios es como el Espíritu. Perdón, Dios es como el Espíritu es como el viento que nos quiere transformar. Y ahí estamos aferrados al parabrisas, a lo muerto, pasado, pecado de nuestra vida. Y el Espíritu nos quiere llevar, pero no nos dejamos, mis queridos hermanos, como dice el apóstol Pablo, entristecemos, contristamos, resistimos al Espíritu. Eso dice la palabra, esas tres palabras están en las cartas del apóstol Pablo. ¿Qué hacemos con el Espíritu? Deja que el Espíritu te transforme. ¿Cómo se le hace? Se trata de obediencia. Se trata de obediencia. Y número 3, mis queridos hermanos, solo en Jesucristo hay vida eterna. Solo en Cristo Jesús hay vida eterna. Lo que el pueblo de Dios decía es esto: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha perdido, de verdad hemos sido desechados. Y quiero que entendamos esta imagen correctamente. Los huesos estaban sin vida en lo absoluto, y así se sentía el pueblo de Dios, muertos. Se sentían muertos. Y como nación estaban muertos. Imagínense, eran el pueblo de Dios y habían sido derrotados. Posiblemente se preguntaban, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios nos abandonó? Y Dios les dice, yo no los abandoné, ustedes me abandonaron a mí. Por eso están en el cautiverio, pero ¿qué creen? Yo sigo siendo fiel y yo prometo que serán restaurados, porque Dios sigue siendo fiel. Lo único que el pueblo tenía que hacer es volver a Dios, arrepentirse. Mi hermano, si te sientes como el pueblo de Dios, quebrantado, sin propósito, sin esperanza, sin vida, te invito, regresa a Dios. Hoy regresa en Cristo Jesús, porque Él puede perdonarte, Él puede restaurarte y darte una nueva vida. Simplemente regresa, confiesa tus pecados, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo con todo tu corazón. Se trata de arrepentimiento, se trata de volver a Él, se trata de volver a nuestro Padre. Y te aseguro que Él nos dará una nueva vida. Déjame terminar con esta ilustración. David Lang es un compositor y arreglista de música de culta y ganó el premio Pulitzer hace años, y en el 2017 se hizo famoso por una sinfonía que compuso que se llama La Sinfonía para una Orquesta Rota. Déjenme les cuento la historia detrás de esta sinfonía. Resulta que en la ciudad de Filadelfia se había cortado el presupuesto para las artes en el distrito escolar. Entonces las escuelas pues ya no tenían dinero para reparar sus instrumentos y las orquestas de las escuelas estaban utilizando instrumentos rotos. Y se había acumulado una cantidad grandísima de instrumentos musicales rotos. Violines rotos, trompetas sin partes, chelos sin cuerdas, tambores sin los parches. Y así trataban de tocar. Así es que un grupo de personas
se dieron cuenta de este problema y generaron un movimiento, una iniciativa para juntar recursos para reparar los instrumentos rotos del distrito escolar de la ciudad de Filadelfia. Y David Lang, que es este compositor del que les estoy hablando, se enteró de esto y cuando se enteró de esto decidió hacer algo. Para él, esos instrumentos eran cientos, quizá llegaban a los 1000, y él dijo, estos instrumentos son 1000 oportunidades perdidas. Así es que decidió escribir una sinfonía para instrumentos rotos. Sinfonía para instrumentos rotos. Se puso a estudiar y juntar violines sin cuerda, violonchelos rotos, trompetas sin algunas de sus partes y tambores sin parches. Y los reunió y escribió una música hermosa para instrumentos rotos. Dice David Lang que estos instrumentos estaban rotos solamente desde la perspectiva de la música occidental clásica. Donde otros vieron imperfecciones, cosas rotas, él vio oportunidades. La sinfonía tuvo un gran éxito y se recaudaron muchos fondos para reparar los instrumentos. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque me parece hermoso. Instrumentos rotos creando una música hermosa. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Estamos rotos, tú y yo estamos rotos. Estábamos muertos sin Cristo Jesús y Él nos ha traído a vida para tocar una música maravillosa. Pero aún si hemos creído en Él, puede que haya cosas rotas en nuestro corazón. Y ¿sabes qué? Dios quiere hacer música maravillosa contigo, así como estás. Y también quiere arreglarte para hacer una música, una obra maestra. Permítanme terminar con la letra de una canción que yo compuse en un momento de mi vida en el que me sentía roto. Porque mira, cuando yo era niño, tenía muchos sueños. Quería ser astronauta, jugador de fútbol profesional, quería ser un gran músico y cantante, quería ser medallista olímpico, quería ser papá a los 25 y quería hacer muchas otras cosas que no conseguí. Por ahí, más o menos cuando tenía 26, 27 años, pensando en esto, me di cuenta de cuántos sueños rotos tenía yo en mi corazón. Tantas cosas que quería hacer y que nunca conseguí. Todos tenemos sueños rotos. Todos tenemos cosas que están quebradas en nuestro corazón. Y pensando en eso, Dios me dio esta palabra que se las voy a cantar. Compuse esta canción que dice así. Tengo tantos sueños rotos, tengo un corazón partido, pero sé que sus deseos son mejores que los míos. Mientras haya vida y tiempo, hay esperanza todavía para realizar los sueños que tú has dado a mi vida. Los sueños que has creado para mí. Hay sueños rotos en tu vida, mi querido hermano, también en la mía. Pero te digo algo, sus sueños son mejores. Sus sueños son mejores y Él puede revivirnos. Él puede restaurarnos. Y mientras estés vivo, Dios sigue teniendo algo para ti. Por eso entrégate a tus sueños y deja que Él te traiga de muerte a vida. Que Dios les bendiga. Gracias, Padre Santo, por este mensaje. Gracias por tu Espíritu Santo que nos trae de muerte a vida, Señor. Repáranos, restáuranos. Permítenos, Señor, creer en ti, obedecerte y arrepentirnos, Señor, para volver a tus brazos y ser restaurados por tu maravilloso poder. Gracias, Padre Santo, porque solo en ti hay restauración y resurrección. Tómanos, revívenos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Qué gusto que estuvieron escuchando este mensaje. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Que Dios les guarde.